Buenos días. Bueno, en primer lugar, de cara al funcionamiento, interrumpid cuando vosotros lo creáis oportuno, ¿sí? Y cualquier pregunta que os asalte, no dudéis en hacerla en el momento que lo creáis oportuno, si hubiera alguna. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver la relación que hay entre un modelo y un sistema, ¿sí? Cómo se pueden complementar y luego la interrelación que puede haber concretamente con algunos de los subcriterios y también alguna preocupación que podéis tener aquellos que ya tenéis un proceso de evaluación largo, pues cómo puede afectar en la puntuación e incluso en la implantación de los procesos. Y veremos también muy brevemente, sin querer ser exhaustivos, los criterios más relacionados con el modelo, ¿sí? El objetivo que tenemos en esta primera parte es revisar los objetivos y finalidad del modelo FQM y de compliance y analizar cómo se complementan ambos, no es que vayan por caminos diferentes, sino forman parte de un mismo objetivo. Mirad, no sé si conocéis, seguro que sí, este experimento que se hizo en 1960 en la Universidad de Stanford. Se hizo un test a los niños, ¿sí? Y se daba un caramelo a un niño y le decían, vuelvo en un rato, si cuando vuelva no te has comido ese caramelo, te doy otro. Si cuando vuelva, si te lo has comido, no te doy ninguno más. Años después, ¿sí? 30 años después, se hizo un seguimiento de qué había ocurrido con estos niños, ¿sí? Y aquellos que se sacrificaron, aquellos que no se comieron el caramelo, les había ido mucho mejor en la vida. Tenían mejores puestos, mantenían relaciones familiares más estables, ¿sí? Y los padres también, de los niños que no se comieron el caramelo, tuvieron su influencia en ello. Diréis vosotros, ¿y esto qué tiene que ver con lo que nos trae? Ambos modelos, el modelo FQM y el sistema de compliance tienen algo en común. Son visiones a largo plazo para las organizaciones. Cuando los que estáis aquí habéis introducido FQM, os habéis autoevaluado con FQM, estáis mirando a largo plazo. Compliance tiene el mismo sentido, es una visión a largo plazo de una organización. Resumiendo un poquito lo que es FQM, sobra decirlo porque sois todos expertos en este campo, ¿sí? No olvidéis que no deja de ser una reflexión estratégica que hace una organización partiendo de los resultados... Partiendo de los resultados claves, ¿sí? Cómo una organización es capaz, fijaros bien, de innovar, crear y aprender. No olvidéis de que en la última versión de ahí se quitó mejora, ahí estaba antes mejora, ¿sí? Luego trataremos de enlazar este aspecto de innovación y cambio y aprendizaje con lo que es también compliance, ¿sí? No es solamente de mejora. Por lo tanto, si FQM es una reflexión estratégica que se hace a partir de los resultados que obtiene una organización para ver en qué medida hay que cambiar, ¿sí? Hay que aprender e innovar en los procesos, ¿sí? Que son pues, los productos y servicios, la estrategia, las personas y las alianzas, ¿sí? Impulsados por el liderazgo. Esto, que es la visión global del modelo FQM, ¿cómo combina con un sistema de gestión del cumplimiento? Primero, clarifiquemos bien qué es cumplimiento, porque es un término muy abstracto, ¿sí? Por cumplimiento nos estamos refiriendo, ¿sí?,
a cumplir todas las obligaciones que tiene una organización. ¿Sí? ¿Y qué se entiende por obligaciones? Los requisitos y los compromisos. ¿Qué es un requisito? Requisito es lo que tiene que cumplir la organización. Por lo tanto, las leyes, ¿sí?, se cumplen. Pero luego tenemos, sin embargo, los compromisos que voluntariamente una organización acepta. ¿Sí? Por ejemplo, puede establecer que para contratar a un proveedor necesita 3 ofertas. Es algo, un compromiso, ¿sí?, que ha adquirido la organización. Ambos, los requisitos y los compromisos, son las obligaciones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es cumplimiento? Cumplimiento es cumplir las obligaciones. Hay sistemas que se enfocan nada más que al cumplimiento de requisitos. Y hay otras que dicen, el cumplimiento yo lo entiendo en términos mucho más amplios. La norma de 19.600 está hablando de cumplimiento, incluyendo los requisitos y los compromisos. ¿Sí? Independiente que luego alguno diga, yo quiero solamente tener un sistema de gestión del cumplimiento, por ejemplo, penal, de todo lo referido con lo penal. Dejo el resto fuera. Pero por cumplimiento entendemos ambos elementos. ISO 19.000, el sistema de gestión de cumplimiento, ¿en qué se basa? Tiene una estructura que sigue al anexo SL con el que se están haciendo todas las normas ISO desde hace tiempo. ¿Sí? Bueno, desde hace un año y pico. ¿Sí? Esto, ¿cómo funciona? Pues igual que en el resto de las normas, parte todo de la identificación del entorno externo y del interno, de todos los asuntos que afectan a una organización externamente e internamente. Hasta ahora los sistemas han estado muy centrados en problemas internos, en mejorar y controlar lo que hacemos internamente. No olvidéis que los cambios que trae el anexo SL, esto es insuficiente para el tiempo actual. Mejorar y controlar no es suficiente para sobrevivir una organización en los días de hoy. ¿Sí? Necesita un tercer elemento que es el cambio. ¿Y el cambio dónde es? ¿Dónde está? El cambio está aquí, en este entorno. Por lo tanto, las normas de compliance, o la norma de compliance, parte primero de identificar, ¿sí?, cuál es el contexto en el que se desenvuelve una organización. Y ese contexto va a determinar, porque ahí es donde tenemos riesgos y oportunidades, va a determinar cuáles son los procesos que necesitamos. Es un cambio bastante drástico sobre lo que realmente hemos entendido como sistemas, que han tenido siempre una visión muy endógena de los problemas internos de la organización enfocado a controlar y mejorar. Necesitaremos un tercer elemento, que es el cambio. Podríamos decir que dentro de este contexto hay 3 elementos, ¿sí?, que es, por un lado, control, luego lo desarrollaremos más, mejora y cambio. El cambio es un concepto que luego explicaremos más detenidamente. Es este punto que tenemos ahí como 4.1 y como 4.2. Es el contexto externo. ¿Quién está en el contexto externo? Todos los grupos de interés, como pueden ser proveedores, clientes, competencia, y estos son los que determinan cómo debe ser el sistema de control y de mejora. Esto está en la norma ISO 9000, en la 14000, es el concepto que subyace dentro del anexo SL para todas las normas. Por lo tanto, esta norma parte primero de este concepto donde se producen los cambios de una organización.
¿Qué sería, desde este punto de vista de compliance, un sistema de gestión? ¿Cómo a través de estos elementos nos adecuamos al entorno externo, que es el que marca la supervivencia de las organizaciones? Aquí es donde está esta supervivencia, en los asuntos internos y externos y en las necesidades y expectativas de los grupos de interés. En la misma medida que el sistema se adecue a estas necesidades y expectativas, la organización podrá seguir manteniendo éxito. Después viene a decirnos, ¿sí?, una vez que hemos determinado cuáles son los asuntos internos y externos que marcan el éxito de una organización, tenemos que definir cuáles son los procesos necesarios que nosotros necesitamos. Y esos procesos son los que definimos dentro del control y de la mejora para poder adaptarnos a este cambio. Y eso sería el alcance del sistema. Ese alcance del sistema, por lo tanto, lo trasladamos a la política. La política, ¿sí?, ¿qué es lo que tendría que resumir? No son las políticas que hemos ido haciendo hasta ahora, insulsas, donde sirven para una cosa y para la contraria, ¿sí?, sino serían políticas que tienen que contemplar el contexto externo e interno. Y oigan, aquí en el contexto externo y interno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos riesgos de no alcanzarlo, incertidumbre de si lo vamos a lograr, dar satisfacción y cumplir las expectativas de los grupos de interés. Por lo tanto, la política debería comprender todos estos elementos externos. ¿Para qué? Para que a partir de ahí identifiquemos cuáles son las obligaciones que tiene la organización, y hemos dicho que obligaciones son tanto los compromisos voluntarios como los requisitos. Si una organización lo quiere limitar, dice yo solamente a aquellos riesgos que me vienen de aquí que pueden tener alguna consecuencia penal. Esto es la parte de la identificación y evaluación de los riesgos de la organización. Esto no funciona si la dirección no está comprometida. ¿Sí? Eso es algo que decimos habitualmente, lo cual significa que dentro de este sistema, una vez que hemos identificado cuáles son los riesgos y oportunidades que tenemos en el entorno tanto externo como interno, identificar, ¿sí?, cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir y luego los compromisos de la dirección. Si no hay un compromiso de la dirección, los sistemas no funcionan. Y aprovechamos para recordar, por ejemplo, por qué no funcionan, ¿sí? Esta norma ha establecido, ¿sí?, que para que pueda funcionar es necesario asignar las responsabilidades del cumplimiento de las obligaciones no a un órgano específico, sino a cada uno de los responsables de las actividades que tiene la organización. Eso es lo que se entiende por compromiso de la dirección. No es que la oficina de cumplimiento se encargue del sistema. No suele funcionar, ¿sí? Por lo tanto, es la implicación de todos los responsables, ¿sí? Y para esto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues inicialmente, primero, planificar algún tipo de acción, y este tipo de acción estará en lo que hemos identificado como obligaciones y también en la política, y lógicamente estas acciones tienen que ver con el contexto externo y interno, y hay que planificar para esto una serie de acciones que ayuden a minimizar, disminuir los riesgos que hemos identificado de incumplimiento. Para esto necesitamos desarrollar controles. Unos ya los tendremos y otros será necesario identificar nuevos controles que nos garanticen que con estos controles
estamos minimizando los riesgos que nos genera el entorno externo. Y estos controles necesitamos evaluar si están funcionando, si son eficaces y si tiene el desempeño que nosotros esperamos, y en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Iniciar el proceso de mejora. Esta es la visión global, ¿sí? Como os dais cuenta, es una visión, no es incompatible en absoluto con FQM, sino complementaria con FQM. Aquí hemos preparado algunas gráficas o algunas comparaciones entre lo que es cada uno de ellos. Uno es un modelo, son pautas no prescriptivas de qué puede hacer una organización para alcanzar sus objetivos a largo plazo, ¿sí? FQM es un modelo, mientras que ISO 19600 es un sistema. Y un sistema es un conjunto de elementos que unidos cumplen una misión. Si falta uno de ellos, ya no es sistema. Por lo tanto, en FQM no es prescriptivo decir, esto es lo que tiene que tener cada organización. Por ejemplo, sobre gestión de personas puede enfocar, el FQM te da unas pautas contra las cuales tú puedes evaluar tus prácticas, pero ISO te establece unos requisitos que tienes que cumplir porque es un sistema, y hemos definido sistema como conjunto de elementos que unidos cumplen una misma función. ¿Cuáles son los fines de ambos? Los fines de FQM es sostenibilidad de la organización. No hacemos una evaluación para que nos den un conjunto de puntos, una valoración, un diagnóstico, sino que este diagnóstico siempre está pensado en función del futuro y de la sostenibilidad de la organización. El sistema de gestión es también, o busca el éxito a largo plazo, fundamentalmente a través de estos dos elementos, de controlar el cumplimiento de las obligaciones y de mejorar. Pero es una visión a largo plazo, ¿sí? Las personas, en ambos casos, la implicación y participación de las personas es fundamental e imprescindible. Pero las personas de cara a ISO 19600 tienen un enfoque de deben cumplir con las obligaciones que están establecidas, ¿sí? Y que deben hacer modificar aquellos comportamientos que se desvíen o incumplan los requisitos y los compromisos. Los resultados en el caso de FQM se obtienen de la estrategia. Realmente el criterio 2C es FQM, el resto son apéndices. Si la estrategia está mal, el resto o no es clara o no se sabe a dónde va ese barco, cualquier viento le es favorable, ¿verdad? Por lo tanto, los resultados en FQM se obtienen como consecuencia de la estrategia y de los planes en los cuales se despliega esa estrategia. ¿Dónde se obtiene el beneficio, digamos, y el resultado dentro del sistema de cumplimiento? Pues se obtiene del cumplimiento de la normativa interna y externa, del cumplimiento de las obligaciones entendido como compromisos y como requisitos, ¿verdad? Que tenemos que cumplir. El liderazgo en FQM, sobre todo en el 1A, le atribuye la función de diseñar cuáles son las guías necesarias, ¿sí? Y los principios éticos. Y además pide que se comporten y actúen conforme con ello, mientras que en el sistema de gestión de cumplimiento los líderes aplican una serie de guías éticas, ¿sí? Y de principios éticos. ¿Para qué? Para que se apliquen y tienen la función de supervisar su cumplimiento. En cuanto a la evaluación en FQM la hacemos mediante REDER y en sistema de cumplimiento lo hacemos con base en las auditorías internas, ¿sí? La revisión por la dirección y en ambos casos, tanto en FQM como en ISO, a través de una serie de indicadores que manejamos para controlar todos los procesos. El control
El control en FQM se fundamenta en el autocontrol de la gestión, ¿sí? Mientras que en el caso de gestión de cumplimiento son organismos de supervisión internos y externos los que vigilan el cumplimiento de todos estos requisitos. La función de FQM es orientar, mientras que la de un sistema es la de prescribir, que tienes que cumplir. Y ahí tienes que haber determinado claramente cuáles son los riesgos que tienes en cada uno de aquellos procesos que tú has definido como necesarios para tu función. La focalización en FQM se focaliza fundamentalmente en la estrategia y en el sistema de gestión de cumplimiento en los riesgos a incumplir, ¿sí?, normas y leyes. La gestión dentro de FQM no es la mejora se da por supuesto. Hoy en día, como decíamos antes, controlar y mejorar ya no es una ventaja competitiva para ninguna organización, sino tienes que introducir este elemento que es el cambio y la innovación. Con estos dos nos morimos, las organizaciones se mueren hasta certificadas, ¿sí? Si no cambiamos. FQM está buscando este aspecto del aprendizaje y la innovación para adaptarte a este entorno cambiante en el cual están desarrollando la actividad. Mientras que el sistema de gestión de cumplimiento fundamentalmente se focaliza dentro de la gestión de la organización en el control y en la mejora de los procesos y actividades del negocio de la organización. La responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad en FQM siempre es del primer apartado del lado izquierdo del modelo, que es la fuerza impulsora de todo el sistema, de todo el modelo. Mientras que en el sistema de gestión de cumplimiento se definen tres tipos de órganos. El órgano, dependiendo del tipo de organización, los órganos de gobierno, los órganos o la función de cumplimiento, la dirección, y también le pone sus obligaciones y responsabilidades a los empleados, en cuanto que tienen que cumplir, ¿sí?, todos los procesos y procedimientos que tiene la organización. La información, ¿sí? Dentro de FQM se maneja la información fundamentalmente a través de los informes de autoevaluación. Aquí son informes determinados y se establece cómo tiene que ser el escalado de la información a los niveles superiores de la organización a través de los incumplimientos, las reclamaciones, los canales de denuncia, etc. Y las consecuencias. Las consecuencias en FQM es pérdida de oportunidades, pero en el caso de un sistema de gestión de cumplimiento puede ser penas de prisión, sanciones, daños reputacionales, etc. Como dijimos al principio, ¿sí?, con el experimento de los niños, ¿sí?, aquellos que tienen una visión de largo plazo, la vida les recompensa más. Traducido esto a lo que nos está ocupando, estos dos, el modelo y el sistema, tienen una función de largo plazo, y ese largo plazo es lo que hemos estado explicando aquí. ¿Cuáles son los criterios que están más relacionados con el cumplimiento? En ambos casos, todo gira en torno a los líderes. Si los líderes no están implicados, no funciona. ¿Sí? No funciona. El primo sumo sol es el que realmente tiene la fuerza para implementar e implantar todo esto. En ambos casos, ¿sí?, son cada uno de los departamentos, cada uno de los responsables de los procesos, los que tienen que implementar estos compromisos y requisitos dentro de la organización. Si os dais cuenta, donde más incide un sistema de gestión dentro de FQM realmente es en estos dos criterios, el 1A y el 1C, sobre todo el 1C,
¿Por qué? Porque el 1C es la relación que tiene la organización con los grupos de interés. Los grupos de interés están aquí, están fuera, quitando los empleados, la dirección como grupos de interés de la propia organización, el resto está aquí fuera. Están los proveedores, ¿quiénes más? Están los organismos reguladores, ¿quiénes más podríamos decir? Está la competencia. Entonces, el 1C es el que más está afectado por este concepto de cumplimiento, que es el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés. Por lo tanto, a la hora de medir resultados, tiene mucha mayor incidencia el 8B, ¿sí?, que literalmente dice: las organizaciones excelentes deben, ¿sí?, el cumplimiento de la legislación y de las diferentes normativas oficiales, ¿sí?, que se está refiriendo a todos los grupos que están fuera, no tanto internamente como puede ser los empleados o la dirección, sino lo que está fuera: proveedores, empresas proveedores de tecnología, competidores, organismos reguladores, la sociedad en general. Por lo tanto, estábamos aquí hablando de el 1C, pero lógicamente el 1C es consecuencia de cómo los líderes han establecido una serie de guías, de principios éticos, ¿sí?, que establecen cuáles son los comportamientos esperables de las personas dentro de la organización, ¿sí? Y esto conlleva al criterio 2 también. Dentro del criterio 2, sobre todo en el 2A, es recoger las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Por lo tanto, comprenden los requisitos legales y normativos de obligado cumplimiento, pero es de los grupos de interés externos, porque los internos ya están en el 2B, ¿verdad? Esa parte, si nos queda claro esta visión, es cómo puedo adaptar internamente la organización, ¿sí?, a los compromisos con los grupos de interés externos, y luego cómo voy a evaluar, ¿sí?, si lo estoy consiguiendo. ¿Qué resultados tengo de si lo estoy consiguiendo? Afectados están también el criterio 2 y todo el criterio 4, gran parte del criterio 4. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los partners en el 4A, los proveedores. Tenemos luego en el 4C, aunque el modelo ha metido un saco donde ha metido el cumplimiento, digamos, de seguridad, en medio ambiente, etcétera, ¿sí? Eso está dentro del 4. Los criterios más afectados, ¿sí?, donde más incidencia tienen, serían, resumiendo, por una parte el 1A, el 1C, ¿sí?, y también el 2, que se establece la estrategia, y el 4, como hemos explicado, ¿sí? ¿Puede mejorar los resultados de una evaluación externa? Pues esto es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque cada grupo de evaluadores tiene una formación diferente, tenemos enfoques diferentes acerca de lo que es la excelencia, entonces no siempre vamos a ver las cosas de la misma manera, pero seguro que todos los evaluadores coincidiremos por lo menos en revisar los criterios que antes hemos dicho, haciendo un cálculo muy grueso. Por lo tanto, el error es amplísimo porque las evaluaciones no las hacen máquinas, las hacemos personas con criterios diferentes, pues los márgenes pueden estar el 1A de 5 a 10, el 1C de 10 a 15 puntos, ¿sí? Y luego el 2A de 0 a 5 puntos, porque gran parte de todo esto ya estaba contemplado dentro de las evaluaciones, y lo mismo en el 4. Posiblemente en el 8B sí puede mejorar la puntuación de alguna manera más significativa. Entendiendo también que la puntuación no es un objetivo en sí mismo, sino es un medio nada más, y por lo tanto no le damos más importancia que esto, ¿sí?
cómo funciona dentro del modelo, ¿sí? Dentro del modelo, ¿sí?, hay unos elementos impulsores y otros de cumplimiento. Elementos impulsores están dentro del 1A y del 2A, ¿sí?, en relación con el sistema 19.600. Y luego el cumplimiento, ¿dónde lo verificamos? En todos los planes que están en esta parte, que son las personas, los procesos y los recursos. Por lo tanto, no es algo que se inserte en un criterio concreto o subcriterio, sino que está afectando a todas las actividades, porque es el cumplimiento interno, ¿sí?, o de compromisos propios que se ha marcado la organización y también de los requisitos legales. En el 4 hay muchos más requisitos legales que cumplir, ¿sí? Tenemos los de seguridad e higiene en el trabajo, tenemos los medioambientales, ¿verdad? Pero, además de esos que son requisitos legales, luego la organización se ha autoimpuesto, por ejemplo en el 3, una serie de compromisos en la gestión de las personas. Esto se evalúa, ¿sí?, su cumplimiento, pero ha estado definido en la estrategia, por lo tanto el cumplimiento también afecta a cómo has definido esos planes teniendo en cuenta las necesidades y las expectativas de los grupos de interés. Los resultados clave y de procesos económico-financieros, pues eso entendemos de que de alguna manera son la consecuencia global del cumplimiento tanto de los requisitos como de los compromisos que ha podido formular la organización. Resumiéndoos un poquito, son dos modelos complementarios. Uno es un sistema y otro es un modelo. El modelo establece una serie de orientaciones, de pautas a seguir. Los sistemas establecen requisitos, ¿sí?, que deben ser desarrollados por las organizaciones. Son complementarios, ¿sí?, y de alguna manera para aquellas organizaciones que no tienen sistemas certificados, ¿sí?, posiblemente cumplimiento es una manera magnífica de verificar, ¿sí?, de lo que se hace seguimiento a través de sistemas certificados de ISO 9000, 14000, o cosas 18000, 27000, etcétera, que hacemos auditorías internas, ¿sí?, revisión por la dirección, pues de alguna manera podría incluir y hacer seguimiento de todos esos sistemas, sobre todo en aquellas organizaciones que no tengan sus sistemas estructurados para la certificación. Por ejemplo, para hacer su seguimiento a través de una certificación. Cumplimiento, cumple con todos estos elementos que hemos dicho, ¿sí?